Bueno, antes que nada me gustaría empezar agradeciendo a Tea, a Yolanda, a los compañeros de la oficina, a Pablo, a Ramón, a Michi, especialmente a Lázaro, que lo hemos metido en un embolado que en principio no tenía que ver con su materia, pero luego les explicaré por qué sí tiene que ver con su materia. Y a ustedes que durante 3 días de agosto, un fin de semana, se han matriculado en un curso que pretende reflexionar sobre la curaduría. Me parecía interesante empezar les voy a explicar un poco al principio cómo se gesta este taller y cuál es el sentido del taller en sí mismo. Cuando agradecí a los compañeros de la oficina es porque necesitaba explicarles lo que es la oficina. Y la oficina en realidad no es nada, es simplemente un nombre y una web. Es un nombre que en un momento determinado una serie de amigos, artistas, comisarios, arquitectos, con una serie de inquietudes decidimos dar a una serie de proyectos o incluso a una serie de preguntas y cuestiones que no tenían cabida muchas veces en la institución. Es decir, nosotros lo que intentamos es establecer un diálogo con la institución, forzar en ocasiones a las instituciones a trabajar en líneas que entendemos son aquellas que le interesan a los artistas, muchas veces a los artistas que no son afines, es decir, que no son afines. Hay inevitablemente un cierto, no digo grado de selección, pero sí un cierto, nos movemos en un espacio de afinidades, pero la oficina como tal no está registrada, o sea, en realidad cualquier persona podría utilizarla, nunca la hemos registrado y tiene tiempo de caducidad, o sea, sabemos que en un momento dado nuestro nivel de compromiso será escaso por diferentes motivos, porque algunos podamos volver a la institución o porque pasemos a otro tipo de actividad, pero nos apetecía también tener, por los bagajes anteriores de cada uno, un espacio que no fuese permanente, es decir, que no nos obsesionara la permanencia del espacio. Ahora les paso a explicar un poco cómo surge la idea de este taller. En el 2013, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz tiene problemas con el Museo de Bellas Artes, se cancela el convenio con el Gobierno de Canarias, la SAC abandona ese espacio, hay problemas habían surgido una serie de problemas que hacían necesario intervenir en la colección del Museo de Bellas Artes, llaman a distintas personas, primero contactan conmigo, luego yo tiro de mis compañeros, no como la oficina, sino de gente con la que trabajaba, y planteamos una propuesta para el museo. Básicamente los problemas que tenía el museo eran problemas de humedad y temperatura, y un problema de heterogeneidad, o al menos nos lo plantean así, un problema de heterogeneidad con la colección. Una vez que empezamos a trabajar con la colección, la posibilidad de hacer algo, nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, que realmente esto sí era un proyecto mucho más potente que simplemente una idea de museología, o sea, una idea de aplicar un proyecto de museología y museografía. Era un proyecto que en cierta forma merecía ser, la palabra merecer quizás no es la correcta, pero que sí podía ser amparado por esa praxis o por ese espacio de debate interno que nosotros habíamos creado, que era la oficina. Porque los estándares de humedad y temperatura, que en principio no respondían a los estándares de museos europeos o la idea de lo que debe ser un museo, pese a tener una humedad alta, tener una temperatura alta, habían posibilitado que esas obras se perduraran durante más de 80 o 90 años. Es decir, lo que eran estándares para otro lugar no tenían por qué ser aplicables a ese museo. Lo que se veía como heterogéneo en la colección, a nosotros nos parecía que era el principal valor del propio museo, es decir, esa colección heterogénea se podía ver como un solo objeto, la colección era en sí misma un solo objeto, es decir, la acumulación de piezas, de obras, de piezas totalmente que podrían resultar disparatadas, desde azulejos a una colección de arte mesoamericano, el gorro de maga que utilizaba Quesala para pintar a mujeres desnudas, pinceles, restos de derribo, todo eso recomponía un relato que a nuestro entender no estaba contado. Y luego había una cosa que a mí me parecía enormemente interesante, y lo estábamos hablando ayer con Michi, que era el tema de decir la ausencia de iluminado, es decir, no existía el artista iluminado.
No teníamos que responder a la exaltación de la figura de ese gran artista canario que había llevado a que hacía que por fin el nombre de Canarias se oyese en París o se oyese en Londres. Es decir, era una colección hecha por la burguesía local, muchas veces por viudas que no sabían qué hacer con lo que tenían en casa y lo mandaban para el museo. Es decir, pues tenía una colección de pintura, se muere mi marido, no sé qué hacer, lo mando para el museo. Se muere mi marido, me queda un herbario, lo mando para el museo. Entonces, era una colección heteróclita, pero que realmente, en cierta forma, sí recomponía ese relato de lo que era Canarias. Y a mí me parecía interesante porque lo que está contando no es el relato de la victoria, es decir, el relato de la victoria de aquel que triunfó en París, sino el relato, por decirlo de forma forzada, de la derrota, de los que nos quedamos. O sea, de los que en un momento determinado decidimos que no nos vamos a ir, que por lo que sea, por incapacidad, por decisión propia, porque nos parecía lo correcto, porque ni siquiera nos surgió la oportunidad, decidimos quedarnos. Y ese museo cuenta ese espacio de la derrota, porque la realidad es que la historia del arte generalmente no reconoce a los que se quedan, sino a los que se van. Y la historia del arte en territorios como en Canarias o en territorios como en el caso de Puerto Rico, y ahora les explicaré la importancia en mi caso personal de Puerto Rico, era fundamental porque siempre se escribe con aquellos que han triunfado fuera. Es decir, lo que queda no interesa. Entonces, eso que era en principio un proyecto museológico y que sigue siendo un proyecto museológico y museográfico, se convierte también en un intento de establecer un nuevo relato, que puede ser un relato curatorial, si así lo quieren. Y había un interés en ese museo, primero porque es el primer museo que se proyecta el edificio como museo en Canarias, aunque también era casa de socorro y también guardaba parte del cuartel de bomberos, porque era el museo donde se habían acumulado todas las colecciones de lo que son los posteriores museos en Canarias. Es decir, estaba la colección del Museo Arqueológico, estaba la colección del museo, estuvo una colección que es del Museo de Ciencias Naturales, y de hecho se fueron quedando cosas que no siempre se vieron a esos nuevos museos. Y en ese afán que teníamos de removerlo todo, es decir, durante 4 meses decidimos que nada se podía quedar en cajas, nada se podía quedar guardado, todo había que exponerlo, todo había que llevarlo al almacén visitable porque todo que tenía que quedar visto, es decir, la discusión sobre qué hacer con ese museo no podía de nuevo ser secuestrada por la academia, sino que tenía que ser una decisión, no voy a decir asamblearia, pero sí una decisión abierta. Es decir, quizás lo que habría que hacer era cerrar el museo, yo obviamente no lo comparto, pero bueno, que era una decisión general, es decir, ninguna de las obras que estaban en el almacén iba a desaparecer por sí sola, o sea, entonces teníamos que generar la incomodidad de que esas obras volvieran a estar y que había que decidir algo. Y en ese movimiento de obra apareció una colección de dibujos de insectos y lo comentamos y entonces creímos, bueno, lo mejor es llamar a la gente del Museo de Ciencias Naturales. Entonces llamamos al Museo de Ciencias Naturales y vino Lázaro, Fátima y no me acuerdo, entomólogo, Gloria, sé perfectamente quién es, sí. Y vinieron. Y entonces Lázaro nos pregunta por una colección que él no creía que estuviese, pero que probablemente estuviese, que era la de Domingo Bello Espinosa, que era Bello y Espinosa, perdón, que era era un abogado canario que nace en 1817 en La Laguna, que había sido alcalde de La Laguna, que por un motivo extraño de repente se va a Puerto Rico, allí se casa, y dice, y esa colección quizá esté aquí, y dijimos, no, sí está, o sea, lo que pasa que, claro, tampoco nuestra incapacidad, o sea, sí la habíamos visto, nos parecía bonita, porque era bonita, o sea, es como el peor término que se puede utilizar a veces, pero era una colección como bonita, decimonónica, y dijimos, no, sí está, o sea, él nos cuenta que realmente que hay un tipo, Eugenio, que luego por otras cuestiones extrañas acabo conociendo yo también en Puerto Rico, que está estudiándolo, que había venido para acá, que bueno, que se va a quedar emocionadísimo, que había gente también del Fairchild de Miami súper interesados en esa colección y que bueno, que no sabíamos lo que teníamos, es verdad, no lo sabíamos, y empezamos a trabajar con ellos. Pero resulta que, por otro lado, en esas variables extrañas, a mí me habían invitado a Puerto Rico a una residencia de Harvard, beta local. Y cuando iba para allá, digo, hombre, pues ya que voy para allá, la verdad es que me gustaría leer un poco más de la figura de Domingo Bello y Espinosa. Entonces, Domingo Bello y Espinosa, como les decía, es un abogado que se va a vivir a Puerto Rico, a la zona de Mayagüez y hacia el Caribe.
y en sus ratos libres, es decir, en su fin de semana, de forma totalmente rigurosa, empieza a hacer un levantamiento, unas anotaciones de la flora de Puerto Rico. Él y Ana Roque son de los primeros que hacen ese levantamiento. Hay otros naturalistas trabajando allí, haciendo trabajos, pero el trabajo tanto el de Domingo Bello como el de Ana Roque no es reconocido por la academia, no es reconocido porque son, por así decirlo, o curadores o botánicos de fin de semana. En el caso de Ana Roque, porque es mujer. O sea, hay una serie de variables que hacen que su trabajo no se reconozca, pese a que son ellos muchas veces los primeros que hacen ese levantamiento. Entonces, su trabajo no acaba teniendo el reconocimiento en la academia en Europa, es decir, ahora me parece, el Jardín Botánico de Nueva York, pero también en ese caso la Biblioteca Prusiana, si me equivoco me corrigen, pero bueno, creo que más o menos da una idea general, la que levantaban la que decían que esos taxones eran válidos, es decir, ellos no pueden enviar esas plantas que ellos hacen en unas láminas totalmente preciosistas, no las envían y no quedan recogidos esos taxones como un trabajo propio de ellos. Y eso para mí supone, esa visita a Puerto Rico, una epifanía particular. Es decir, es como de repente en mi cabeza se recompone un relato por similitud que no era que me viene a explicar un poco lo que había, ciertas situaciones de mi vida o de mi práctica como curador, que ni siquiera creo que yo sea curador, porque vamos, he comisariado muy poquitas cosas, sino como elemento activo en la cultura de Tenerife. Y esto lo supone, por un lado, por dos cosas. Por uno, por esa figura del artista y del comisario de fin de semana, que trabaja con el total rigor, pero que no puede ser reconocido porque en cierta forma no hay, o sea, su taxón, es decir, los taxones es decir, esas categorías que ellos generan o esas plantas que ellos recogen no pueden ser reconocidas por la academia, en este caso por el mundo prusiano, pero también se produce una epifanía porque allí conozco la figura que yo desconocía por completo de Luis Muñoz Marín. Y Luis Muñoz Marín es un político, fue el primer gobernador de Puerto Rico cuando se firma el ELA, el Estado Libre Asociado, y es un tipo de lo más, diría, en cierta forma, siniestro. Siniestro porque él es el que establece ese marco extraño en el que Puerto Rico, en el que pasamos a no utilizar la palabra colonia, le damos un marco teórico legislativo, pero, o sea, lo que hace es encajar a Puerto Rico como colonia de Estados Unidos sin ningún tipo de duda. Y Luis Muñoz Marín, que está en esta foto, comienza una operación que a mí me parece interesantísima. Hay una que es Operación Manos a la Obra, que es un proceso de industrialización de Puerto Rico, una renovación de su economía, es decir, el hombre y la mujer puertorriqueño por fin iban a estar a la altura del hombre norteamericano, es decir, de ese en el que se tenían que mirar, y otra cosa que se llama Operación Serenidad. Y Operación Serenidad venía a decir que con la cultura, con esa cultura europea, esa cultura americana o de Norteamérica, iban por fin a equipararse al mundo norteamericano, al hombre blanco occidental, en cierta forma. Y eso para mí, o sea, lo que hace Luis Muñoz Marín, que por cierto se nutre para esa operación de exilados, muchas veces de exilados de la Segunda República, es decir, cuando se produce la Guerra Civil, tipo como Pablo Casal, María Zambrano, gente que va para allá y que le ayudan en ese plan de reeducar a la población. Eso para mí, en cierta forma, lo que hace Luis Muñoz Marín es poner negro sobre blanco una situación en la que al menos yo lo percibo o lo percibía, bueno, lo percibo realmente así, es decir, o sea, él es el primer teórico para mí, en cierta forma, del arte en Canarias, sin saberlo, o de la historia cultural de Canarias, porque lo que hace, en cierta forma, es explicar un proceso, y no estoy diciendo ni que la práctica curatorial de todo el mundo, ni la práctica artística de todo el mundo esté sometido a esto, pero sí que las prácticas culturales, es decir, lo que persiguen en cierta forma es generar productos que sean perfectamente asimilables por el mundo europeo al que aspiramos a pertenecer, que es en cierta forma un mundo
colonial. En esta foto está Enrique Alegría viendo los aros líticos, creo que son de lo que hablábamos, de hecho hay un aro lítico, y a mí me encanta la foto. Enrique Alegría es otro de los que ayuda a Luis Muñoz Marín en esta operación, porque en cierta forma ellos también empiezan a montar los primeros museos, las primeras estructuras, ya existían museos, pero bueno, como esa primera estructura cultural, y en cierta forma es como vamos a hacernos legibles, o sea, vamos a hacernos comprensibles por el exterior. Yo no creo realmente que ellos persiguieran que un proceso de reflexión interno, es decir, creo que muchas veces nuestros propios museos no han perseguido un proceso de reflexión interno de comprendernos, sino un proceso de explicarnos, o sea, de validarnos de cara al exterior. Y en ese aspecto yo elegí la tercera definición que pone la RAE de curador-curadora, es decir, como en ocasiones, que es la de persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Es decir, el riesgo de que la figura de la curaduría caiga en eso. Es decir, el educador que persigue educar a la masa que no está a la altura de nuestro conocimiento. Y utilizaba otro que era adoctrinar, inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Ya para concluir, cogí una foto de una comidas canarias. Era en los años 60, que se explican como básicamente el mayor páramo cultural que se produce, bueno, con los 50, como uno de los grandes páramos culturales que se producen en Canarias por culpa de la guerra civil, es decir, ya se ha frustrado todas las posibilidades de esa generación de surrealistas de la que todavía seguimos tirando. Resulta que hay una gente que funda una cosa que se llama Nuestro Arte, que es totalmente heterogénea, es decir, donde lo único que hacen es reunirse porque es gente que hace arte. Es decir, y se reúnen en el Museo de Bellas Artes, algo impensable, se reúnen a hacer comidas canarias, en las salas del museo. Es decir, algo que viene a ser Riquí Tirabanilla como 30 años después, como el gran descubrimiento. Y los tíos, sin llamarlo arte relacional, entienden que lo interesante era reunirse. Es decir, porque no creo que ellos plantearan un espacio de... Ellos no planteaban un espacio de resistencia, planteaban un espacio de supervivencia. Es decir, la necesidad de encontrar pares, es decir, de encontrar gente con la que dialogar, con la que interlocutar. Este que está aquí es Domingo Pérez Minic, también se produce ahí un intercambio generacional, y lo que es gente que trabaja en lenguajes totalmente distintos, es decir, porque están desde el informalismo, incluso hay algunos que están como abandonando el regionalismo, la abstracción, pero ellos sienten la necesidad de encontrarse, es decir, porque en cierta forma muchos de ellos son también pintores o artistas o escultores de fin de semana. Lo que yo quiero decir es decir, nuestra práctica curatorial que se establece en un territorio local, en un territorio concreto, es una práctica curatorial muchas veces de fin de semana, pero no por ello es menos rigurosa. Y creo que la mayoría del arte que se produce en el mundo, o sea, el 99% del arte que se produce en el mundo es arte de fin de semana, da lo mismo que sea de fin de semana o de tarde. Es decir, porque la mayoría de nosotros tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir, pero eso no resta rigurosidad al trabajo que hacemos. Es simplemente que es de fin de semana, es decir, no podemos o no queremos formar parte de ese show. Les explico ahora cómo se va a plantear el taller, y eso me sirve también un poco para explicarles por qué especie plantaron. A continuación va a venir Lázaro. Lázaro Sánchez Pinto es botánico, ha sido conservador del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, y lo que le pedí en concreto a Lázaro fue que utilizara 20 términos de botánica que pudieran servir para explicar la adaptación de las plantas a territorios insulares. Lázaro ha hecho lo que él ha querido y a mí me parece bien, o sea que tampoco sé lo que ha hecho, pero bueno, que lo vamos a ver ahora. Y en cierta forma lo que hacíamos era, porque este curso tenía que haber venido precedido, que no hicimos, de dos pequeños cursos, uno que era 3 días con Benjamin y 3 días con Foucault, porque ya vi, en mi caso particular ya había un hartazgo de que cada vez que alguien me contaba su obra me hablara de Benjamin o Foucault, porque ya sobreentendíamos que si todos ya nos movía, si todos ya habíamos leído a Foucault y a Benjamin, es como, bueno, pero no me lo cites otra vez. Lo que va a hacer Lázaro es hablarnos de eso, es un pretexto para utilizar, al menos durante estos días, otra terminología. No estoy diciendo que no me interese Benjamin ni que no me interese Foucault, es simplemente que es como, ya sé que está Benjamin, o no lo sé, quiero decir, a lo mejor no lo he leído, no lo saben, pero quiero decir, pero bueno, ya sobreentendemos todos que eso está ahí.
Luego le toca el turno a Ramón Salas, que va a hacer una pequeña introducción de lo que luego hablará mañana, porque este seminario está dentro de un proyecto que inicia Ramón, que va a ser una revisión, no sé si es generacional la palabra, del arte en Canarias hacia atrás. En esta primera exposición lo hace con Beatriz Lecuona, y a mí me parecía interesante, por eso también lo de comida canaria. Creo que Ramón va a poner de manifiesto, y eso lo dirá él o no, y Beatriz, que existe, más allá de la producción de obra, existe también unas cuestiones relacionales. Eso ya lo explicaba muy bien Néstor Delgado en una de las exposiciones en las que la oficina decidió dar su presupuesto ese año a esa exposición, porque no hablaba tanto de la obra que hacía la gente como de las relaciones que se habían generado entre artistas de distintas generaciones, de una o dos generaciones diferentes, estando fuera y dentro de la isla. Pero bueno, creo que Ramón y Beatriz van a ahondar mucho más en eso. Mañana le toca el turno a Michi Mersuach, que es cofundadora de Beta Local. La verdad es que no la invité porque ellos me invitaran, sino porque realmente sí me parece la práctica y la aproximación que nos puede dar Michi al objeto, artístico o no, creo que es otra forma de pensar cómo abordar la curaduría o el comisariado. Yo les reconozco y bueno, era una de las cosas que hablábamos, mi incomodidad con la palabra, y Michi me dijo, no, bueno, tampoco hay ningún problema con la palabra, quiero decir, bueno, pues comisario, curaduría, o sea, la palabra vale, el problema es cómo llenemos ese término. También Pablo León de la Barra, porque nos interesaba su aproximación él es de formación arquitecto, pero se ha movido siempre en el terreno del arte, o sea, y nos interesaba su aproximación, en concreto a mí me interesa mucho la aproximación a Camino Real, o sea, desde archivo a la arquitectura, porque cómo la arquitectura se podría contar otra forma, que no es siempre, al menos las exposiciones a las que estamos habituados a ver sobre arquitectura aquí, que muchas veces no se diferencian de una feria de arquitectura, es decir, que me parece perfectamente lícito, pero a mí personalmente no es el tipo de exposición de arquitectura que ahora mismo me interesa. Y Lázaro, Ramón, Michi, bueno, y yo, que era el que tenía el interés en escucharlo, y que ustedes me acompañaran en eso. Y se llama Species Plantarum porque es el título que da Carlos Linneo cuando crea los taxones, es decir, a partir de la publicación de Species Plantarum. Sí me siento incómodo con los términos porque equivocarme con una A, con una E, teniendo los botánicos como no lo has dicho mal, porque es latín y tal, y lo has dicho raro, pero bueno, Species Plantarum, me perdonan si lo digo mal, es el primero que establece esos taxones, es decir, esas categorías que en botánica hacen que lo que esté recogido ahí vale, lo que no esté recogido no vale. Creo que tiene un paralelismo interesante en el arte, es decir, lo que está recogido por el mainstream, por llamarlo de una forma, es lo que vale, lo que no está, es decir, lo que hacemos en arte de provincia, que lo va a explicar infinitamente mejor que yo Ramón, es lo que hacemos, es lo que tiene una validez, y probablemente no haya ningún taxón que lo recoja, pero valía la pena explorar eso para los que en esa derrota quizás decidimos quedarnos. Y nada, les dejo ya con Lázaro, espero que más o menos me haya explicado y que bueno, se haya entendido más o menos cómo va a funcionar. Mañana empezamos con Ramón, luego con Pablo. Pablo llega más tarde, o sea que si Ramón y Pablo deciden cambiarse uno por el otro, pues en mi caso no hay problema, no creo que ustedes tampoco lo tengan. Luego vendrá Michi, luego pasaremos al espacio puente pasaremos al espacio puente para ver, para que Michi nos explique esa aproximación, para que haga lo que quiera. Y luego, al día siguiente, según el número de personas que seamos y demás, estamos planteando a lo mejor ir al Museo de Bellas Artes y ver esas libretas. Y aproximarnos a esa libreta desde la perspectiva curatorial, si es posible. Y nada, les dejo ya con Lázaro. Muchas gracias.